Ojo con lo siguiente, colombianos y colombianas. Se confirma traición al presidente de la República, Gustavo Petro, en este caso por parte de miembros del Ejército Nacional. Ahora el presidente vuelve a tener razón, pues la extrema derecha salía con la narrativa, con el discurso, que el presidente estaba debilitando las fuerzas militares, porque cada vez que habían hechos de corrupción, Petro los echaba, los corría. Y la estrategia era decirle al pueblo colombiano que Petro le está entregando el país a los miembros de la disidencia, a los miembros de aquellos, de lo otro y demás. ¿Por qué? Porque es que no querían que se les dañara el tremendo negocio que hay en el interior de la fuerza pública. Porque miren esto, soldados del Ejército Nacional habrían transportado disidentes de las FARC de Iván Mordisco desde el Cauca hasta Arauca para fortalecer ese grupo armado en el país. Según declaraciones de un testigo, los uniformados también gastaron cerveza a los milicianos una vez terminó el extenso viaje de 1.100 kilómetros aproximadamente. Por ahora, 2 civiles fueron capturados por organizar la logística criminal. El hermano del cabecilla alias Russo y John Ortiz, conocido como el ingeniero, también señalado de ser uno de los principales proveedores de este tipo de circunstancias a las disidencias en Arauca. Miren la información que le duele tanto a la extrema derecha, porque Petro hace su respectiva limpieza, pero ellos pretenden que el negocio siga a las suyas. O sea, es un gravísimo traición a la patria, de verdad. Estamos en Caracol Radio, estamos en la unidad investigativa de Caracol Radio y les contamos la historia de un oficial de inteligencia del Ejército Nacional que habría vendido armas a las disidencias FARC y entregado información clave para que un peligroso cabecilla se escapara de las operaciones militares. Esta es la información que todo el pueblo debe saber, de cómo están permeadas las diferentes instituciones del país de corrupción. Y ni la misma fuerza pública se salva. Así es que se debe conocer la verdad en Colombia. Pues bien, la Fiscalía también tiene indicios de soldados que transportaron a milicianos. José Andrés González y Luis Ernesto Caicedo, ¿cuál es la génesis de esta investigación? ¿Qué tal, Fidel? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. A finales del año pasado, las tropas del Ejército Nacional realizaron una operación en zona rural del municipio de Tame, Arauca, contra la subestructura 28 de las disidencias. Allí se incautaron 15 celulares, 4 USB y una tablet. Resulta que uno de los teléfonos era de alias Russo, tercer cabecilla de esa facción de las disidencias. Lo que encontró la Fiscalía es escandaloso. Uno de sus contactos era un militar activo. Y no cualquier rango, Fidel. Se trata de un oficial de inteligencia. Según las investigaciones, se trataría del teniente Juan Sebastián Tangua. Bueno, vamos al detalle. Luis Ernesto, ¿de qué hablaba el militar con este peligroso cabecilla? Sí, Fidel, hay indicios serios de que el teniente Tangua fue sobornado. Recibía millonarios pagos a cambio de favores a estos criminales. Empecemos con la venta de armamento. En estos chats, el teniente Tangua y alias Russo hablaban en lenguaje cifrado para acordar la entrega de granadas. Escuchemos a la fiscal del caso, Ángela María Santana. Alias Russo le puso en su dispositivo, lo nominó como inteligencia con errores de ortografía. Entonces hay comunicaciones del 26 de noviembre del 2024, envíeme el papel cuando saca las empanadas. Que esas empanadas no son cosa diferente, sino material de guerra. Esta persona de inteligencia va a entregar unas coordenadas y va a dejar las empanadas allí, en un árbol. Esas coordenadas estaban ubicadas, donde iban a dejar las empanadas, están ubicadas a 2.4 kilómetros a la entrada del batallón de ingeniero Rafael Navas Pardo en Tame, Arauca, lugar donde presta funcionalmente sus servicios el teniente Tangua. Y aquí, Fidel, un superior del ejército, se da cuenta de que hay un material de guerra faltante y le hace el reclamo al teniente Tangua.
Tío Tangua, marica, ¿qué problema con ustedes con una puta llamada? Mi mayor, le copia muy suave, mi mayor que ordena. Bueno, ¿usted qué sabe de unas granadas, de 48 granadas de mano y 10 granadas de mortero, weón, que debe tener la compañía IR y no aparece? Mi mayor, las granadas de mortero están en calidad de préstamo a la compañía Cráter. No me las entregaron, pero sé que están en calidad de préstamo a la compañía Cráter, mi mayor. Sí. ¿Y las qué? ¿Y las granadas de mano? Granadas de mano no, las que están son línea azul, mi mayor. Muy dicientes estos audios. Y otro de los favores era entregar información privilegiada a esta estructura criminal, José Andrés. Fidel, al ser un oficial de inteligencia, podía acceder a datos reservados como, por ejemplo, los movimientos internos del batallón, según indicó la fiscal Santana. Hablan de cómo está amigo, ya levantaron el acuartelamiento, le preguntó a alias Russo, la persona le contesta, sí, ya firmaron el papel que a partir de mañana a las 14 horas hasta el viernes. 28 de noviembre siguen hablando, están hablando de un acuartelamiento, estaban negociando un acuartelamiento, Russo estaba solicitando que se acuartelaran, pero aquí involucra inteligencia a una persona que infiere a la fiscalía que todavía no se ha identificada, que puede ser un superior jerárquico también que trabaja con él y que hace parte de la red de corrupción. Fidel y oyentes, como si fuera poco, delataba a los disidentes FARC que se desmovilizaban. Esta información es muy valiosa para que se le termine de caer, en este caso, la estrategia de mentiras a la extrema derecha en el país. El teniente Tangua le tomó una foto a un joven desertor y se la envió a ese grupo armado para alertarlo de que estaba traicionando a uno de sus cabecillas, alias Pescado. Adicionalmente suministró información también, por supuesto, de carácter reservado, como una fotografía que se le toma a un sometido a la justicia, se entrega a las autoridades entre el 11 y 14 de noviembre del 2024, el ciudadano Carlos Andrés Preciado, quien pertenecía a la estructura a cargo de alias Pescado. Adicionalmente suministra información tales como que Carlos Andrés Preciado tenía resguardado algunos fusiles y que de alguna manera iba a dar datos para ubicar a su jefe directo, alias Pescado. Bueno, ¿y cómo recibía el teniente Tangua los pagos de las disidencias FARC, Luis Ernesto? Aparece en escena, Fidel, un presunto cómplice, un hombre de Sogamoso, en Boyacá, que trabajaba en un sitio de apuestas ilegales. Se trata de Néstor Ricaurte. Resulta que era una especie de testaferro del teniente Tangua. Recibía los pagos a su neque directamente de las disidencias FARC, como lo relata la fiscal Santana. Aquí conecto a no solamente el teniente Tangua con la organización, sino a Néstor Ricaurte. En honor a la verdad, no tenemos chats directos entre Néstor y los jefes de la estructura, pero ciertamente quien pide que le hagan un giro de dinero, quien suministra el nombre completo, el número de cuenta y la identificación plena de Néstor Ricaurte es alias Inteligencia, que sería el Juan Sebastián Tangua. ¿Qué recursos envían? 4 millones de pesos. Aproximadamente en 3 días él saca los recursos. También hay indicios de que recibió dineros producto de las extorsiones que cometió alias Antonio Medina en el Casanare. Caracol Radio se reserva el nombre de la víctima y su empresa por su seguridad. Se coordinó por alias Antonio Medina con un tercero a través de su dispositivo celular, por mensajería de WhatsApp, la extorsión de un comerciante. Está ubicado en Yopal, Casanare. Le exigen directamente la entrega de 35 millones a la organización. Por supuesto, esto lo ordena el jefe de la subestructura y ese mismo jefe de la subestructura, es decir, Antonio Medina, también ordena que se le gire 8 millones a la cuenta de Néstor Ricaurte. Ahora hablemos del otro capítulo de posible corrupción en el Ejército Nacional. Soldados transportando disidentes de las FARC. Fidel, hay unos chats de octubre del año pasado. Antonio Medina pide a Dionisio Rayo, un cabecilla de las disidencias en el Cauca, el envío de milicianos para reforzar la presencia criminal en Arauca. En un principio, Dionisio dice que es imposible porque estaba llevando a otros 300 hombres armados al Meta, pero que no le iba a fallar, que le diera una espera. Días después, le dice lo siguiente. Viejito, respecto a lo que dice el camarada Antonio ahí,
De mi parte, pues, claro, mi viejo, si algo, yo le doy 8 unidades de acá al frente, mi viejo. Yo le doy 8 unidades de acá al frente. Recién salió de la escuela, pero bueno, pero le mando los chinos, los mejores chinos que pueda tener yo acá en la escuela y lo refuerzo con 8 unidades, mi viejo. No sé qué diga usted. Gracias, mi viejo. Es una de las mejores noticias que he escuchado. Ya miro dónde le doy contacto y envíelos. Es entonces, Fidel, cuando empieza toda una logística criminal que, según la Fiscalía, está a cargo de 2 personas: Otoniel Forero, hermano de alias Russo, conocido como El Gallero, y John Ortiz, a quien llaman el ingeniero en el mundo criminal. La fiscal Santana relata cómo piden viáticos para movilizar a 8 guerrilleros en 2 carros particulares que tenían también encaletados algunos poderosos armamentos. Posteriormente, Antonio Medina ya se comunica directamente con el ingeniero. Hablan de cómo van a cuadrar los vehículos, desde dónde van a salir, cómo van a generarse los pagos y que necesita 10 millones de pesos. Y entonces, ¿cómo constatamos que sí movilizaron personas? Y entonces se escuchó en declaración jurada a otra persona que se reinsertó a la vida civil. Da cuenta de que en efecto se dio el desplazamiento. Dice adicionalmente que se le transportan unos vehículos particulares y que traían también encaletados 36 minas improvisadas, 50 cananas, 42 bombas de mortero. Y es aquí, Fidel, donde uno de los guerrilleros, que después se desmoviliza, le cuenta a la Fiscalía este año que los conductores eran, al parecer, soldados del Ejército Nacional. Incluso que les gastaron cerveza después de un viaje de 3 días en el que se recorrió unos 1.100 kilómetros. Quienes estaban presentes, pero más comprometedor aún, que había presencia de personas del Ejército Nacional. No recuerdo sus nombres, señoría, pero sí puede dar cuenta específicamente de que habían personas que portaban y se presentaron telefónicamente con terceros como el Ejército Nacional. Le dice la Fiscalía que recuerda que en su recorrido le pidió a una de las personas que iba con camuflado distintivo del Ejército Nacional que le regalara una llamada. No hemos podido identificar a esa persona. Y a quien llama, a su mamá, a un testigo se le cree, por lo que se puede corroborar en torno a sus atestaciones. Y la Fiscalía sí pudo corroborar, señoría, que hubo un desplazamiento desde el 14 al 19 de noviembre del 2024. El teniente Tangua, su supuesto testaferro, el hermano de alias Russo y John Ortiz ya fueron capturados. José Andrés, ¿qué más ha pasado con ellos? Fidel, un juez ya los envió a la cárcel por concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho y porte y tráfico de armas de fuego. Una de las pruebas clave de este último delito es una interceptación a una llamada de John Ortiz, con quien sería un integrante de un grupo armado. Señor, ¿se acuerda? ¿Usted todavía tiene los tubos esos de la otra vez? Sí, ¿cuáles? ¿El grande y el pequeño? ¿Los de la M? Sí, señor. Ah, marica, para man que me preguntó por un bicho de esos. ¿Pero cuál necesitará? El de la pequeña. Ah, yo ahí tengo uno. ¿Cuánto vale el bicho, ole? 12. A ver si mi hermano lo compra. Dígale. Bueno, si algo me bota ahí para la gaseosa. Sí, me extraña que me diga eso, mano. Ah, no, pero usted me dice de precio, pues no sé si de pronto usted me lo colocará para que lo suba o ahí está bien. No, si usted le quiere subir a 20, súbalo. De hecho, al momento de su captura en su casa en Villavicencio fueron incautadas un arma de fuego, un fusil de marca estadounidense, morteros, ametralladoras y decenas de cartuchos. Fidel, oyentes de Caracol Radio, consultamos al Ejército Nacional e indicó que el teniente Tangua está en un proceso de retiro inmediato del servicio y que se iniciaron las investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar si hay más militares implicados en este entramado corrupto con vínculos con grupos armados. Es increíble, señores. Es increíble lo que se termina conociendo. Miren todo lo que dejó Zapateiro, todo lo que dejó el uribismo. Y luego siguen culpando incluso al presidente de la República, Gustavo Petro. Esto me hace recordar a lo que en su momento el mismísimo sargento Chala denunciaba al señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Aquí simplemente les voy a mostrar lo que él dijo. Ustedes me dejarán en los comentarios qué piensan al respecto. Decía él: me mantengo firme ante ataques mediáticos. Presentaré pruebas a la Corte Internacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía.
Los mismos medios de comunicación tradicionales que atacan con vehemencia al presidente Gustavo Petro hoy se han ensañado en mi contra. Con asombro veo cómo asumen una férrea defensa del ministro Pedro Arnulfo Sánchez y a la vez me presentan a mí como un delincuente. Y esto dijo en su momento con el amigo y colega de palabras mayores, lo que sucedió en su momento y su respectiva declaración junto con Pablo Borges. Así que prestemos la atención a esto. Se habla de la manipulación de estos chats, de que es una mentira, de que son falsos, cuando los entes encargados como la Fiscalía, la Procuraduría, pues son los que al fin y al cabo van a tener que decir si son falsos o no son falsos, si hay un montaje o no hay un montaje. Yo simplemente tengo una información, saco a la luz pública unos hechos en los que pido y exijo que se investigue, que es lo mínimo que uno debe manifestar, Pablo. ¿Por qué? Pues porque yo soy muy afín al gobierno del presidente Gustavo Petro durante todos estos 3 años. Cuéntame una cosa, has sido muy crítico tú al hecho de que Pedro Sánchez ha vuelto a llamar, no necesariamente para que trabajen en el ejército, pero sí para cargos muy importantes, a generales que han sido retirados por el presidente Gustavo Petro. Estamos hablando del general Isaac Hoyos, a quien nombra director de la Defensa Civil, al general Brock, que fue compañero suyo, que lo ha intentado nombrar en varios cargos desde que estuvo investigado por la JEP, al general Vargas Hidárraga, implicado en falsos positivos. Es decir, ¿qué es eso? ¿Pedro Sánchez está volviendo a llamar generales que había sacado el mismo Petro porque estaban cuestionados? Mira, Pablo, aquí algo que ha ocurrido durante estos 4 o 5 meses al nombramiento del hoy ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, es que nosotros empezamos a evidenciar que estaban ocurriendo pues ciertas anomalías, si se le puede llamar así, ¿no? Y es que mientras en el 2022 al 2023 se realizó una gran purga dentro de la fuerza pública, retirando a personal que estaba realmente muy cuestionado y que le estaba haciendo un gran daño a la institución. Si tú te acuerdas, el ministro Iván Velázquez en estos años, junto con el presidente Gustavo Petro, fueron varios los altos mandos que retiraron, cuestionados por estar inmersos en diferentes investigaciones, desde falsos positivos hasta nexos con organizaciones criminales. Lo paradójico es que en estos 4 o 5 meses del ministro Pedro Sánchez se encendieron las alarmas cuando empezamos a ver que varios de estos exmilitares empezaron a ser nuevamente traídos, pero ya para ocupar cargos en direcciones al interior del Ministerio de la Defensa desde la parte civil, o sea, ya retirados. Entonces ahí fue cuando entre los meses de mayo y julio observamos 4 nombramientos, inclusive que ya se habían colgado en páginas de presidencia del ministerio. Pero si estaban colgadas en páginas de presidencia, supuestamente Petro tendría que saberlo, ¿no? Yo creo que no, Pablo, yo creo que no, porque aquí la encargada de que esos nombramientos no se dieran fue la misma directora del DAPRE, de la actual directora del DAPRE, que es Angie Rodríguez. Cuando las alarmas se encendieron, se dio a conocer toda esta situación, por parte, ella misma tomó la decisión de que estas hojas de vida fueran bajadas y no se dieran los nombramientos. Pero ahí es donde uno va a fondo de la situación, Pablo, y uno se da cuenta de qué clase de nombramientos eran. Entonces los que tú nombras, el general Hoyos, el general Vargas Hidárraga, el general Grock, y hasta hace poco, no sé si ya la nombraron, si ya no la nombraron, que fuera general María Paulina Leguizamón, que es muy amiga de Zapateiro, por cierto. Todos son amigos de Zapateiro y son amigos del mismo general Pedro Arnulfo Sánchez, hoy ministro de la Defensa. Supongamos el general Vargas Hidárraga era compañero de curso de él. Uy, oye, una cosa, María Paulina Leguizamón, ¿no era la que estaba cuestionada por el tema de la masacre del Alto Remanso? La misma, ella ocupaba un cargo muy importante en el 2022, que era asesora jurídica de las fuerzas militares, y ella estuvo inmersa en todo este cuestionamiento de manipulación con los hechos de la masacre del Remanso. ¿Y dónde la querían nombrar? Y ahorita la quieren nombrar en Fondetec. Y Fondetec, pues, es toda la parte jurídica de las fuerzas militares, imagínate. Ay. Mejor dicho, poner al ratón a cuidar el queso, hermano. Exacto. Entonces, perdón, Pablo, entonces cuando tú ves esta clase de nombramientos, brigadier general Vargas Hidárraga, una persona que está inmersa
está inmersa en informes ante la JEP por el asesinato de un joven en la vereda Curicí, en el municipio de Suaza, en el departamento de Boyacá. Sí. El mismo ministro Iván Velázquez, ¿qué hizo? Pues no lo ascendió a mayor general por estos cuestionamientos. Esto fue en la vereda Curicí. Y el directamente el que lo acusa no es un soldado, sino es un sargento de nombre Jaime Coral. Jaime Coral. Entonces, imagínate, este brigadier general, al no ser llamado a mayor general, pues automáticamente debería estar ya en la civil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces al hombre lo enfrían, lo esconden, llega Pedro Sánchez, como es compañero de él de curso, entonces simplemente lo nombran en un cargo de gran relevancia dentro del Ministerio de la Defensa. Hasta hace poco, entonces mandan una resolución, si no estoy mal, una resolución a presidencia para que lo tengan en cuenta, para que nuevamente le hagan un estudio y ser ascendido a mayor general. La devuelven, una semana después nuevamente la envían, o sea, por lado y lado están buscando la manera de que este personaje continúe dentro del Ejército Nacional. Precisamente como tú has estado denunciando toda esta corruptela, todos estos crímenes, toda esta violación de derechos humanos en el ejército desde hace tanto tiempo y eres una persona tan conocida, no puede ser que te estén instrumentalizando para hacerle daño al gobierno y al ministro de Defensa, que esto sea una vaina que se han inventado, que esto se ha hecho con Photoshop o como sea, la forma más sofisticada del mundo. Pablo, mira que mucha gente me ha dicho lo mismo. ¿Será que te están instrumentalizando? Inclusive unos han ido más allá, Pablo. Han dicho que es que yo estoy orquestando un complot, que detrás mío hay un poder gigantesco con el único fin de hacerle daño al gobierno nacional con este tema del ministro Pedro Sánchez. Pero mira, Pablo, que yo te digo algo. Yo creo que uno de los defensores más acérrimos en estos 3 años del gobierno del señor presidente Gustavo Petro he sido yo. O sea, en estos 3 años, sin esperar de pronto nada a cambio, sin esperar un cargo, sin esperar, no, nunca he pedido nada en estos 3 años, Pablo. Me he mantenido firme en mis principios, en mis ideales. Siempre he manifestado que soy un progresista y durante estos 3 años yo creo que mi defensa como tal ha sido institucional. O sea, yo creo que independientemente de que tú seas muy afín a un gobierno, por encima está la ética, los valores, los principios, y tú tienes que estos hechos, cuando se presentan estos hechos, tienes que sacarlos a la luz pública. Aquí no es hacerle daño al gobierno, yo creo que aquí es blindar al mismo presidente Gustavo Petro, de que si está ocurriendo algo, de que si hay de pronto hay unas alarmas que están encendiendo, esto debe ser investigado. Yo creo que aquí, si esto es verdad, aquí va a haber 2 héroes. Uno, pues, por supuesto, va a ser la persona que te pasó la información y tú, el que lo saca a la luz pública. Sin embargo, la gente se resiste a creer que un hombre que lideró esa campaña para rescatar a los niños en la selva, que habla tan bien, que aparenta ser tan humano, tan amable, pueda ser una persona que esté haciendo pues, negocios a espaldas del presidente. O sea, tú eres consciente de que mediáticamente tienes una batalla bastante difícil, o sea, casi imposible de ganar, salvo que los órganos de control te den la razón y digan, ¿eran verdad esos chats? Sí, Pablo, yo soy consciente, o sea, yo eso lo tengo muy claro, pero como te dije anteriormente, yo creo que aquí estaba el deber ser, y mi deber ser, yo creo que yo he sido muy consecuente con lo que he dicho y con lo que he hecho en estos 3 años, 4 años, que es sacar a la luz pública todos estos hechos de irregularidades que hombre, encienden las alarmas. Entonces yo creo que, yo sé que aquí es que te estás metiendo, hermano, te estás metiendo con un héroe nacional. Sí, Pablo, pero yo creo que en este tiempo yo también he logrado una gran credibilidad. O sea, yo he sido un alfil del gobierno actual, he sido un defensor de las políticas del gobierno. Entonces yo creo que aquí no es el momento de tener miedo y que porque de pronto es un héroe nacional. En estos 3 años, 4 años he logrado tener una gran credibilidad, Pablo, y créame que esa credibilidad no se va a caer de la noche a la mañana. ¿Qué es eso del GESEP? Cuéntame qué es el GESEP. Es el grupo empresarial del sector defensa. Son empresas que manejan un billetal. Miles de millones. Entonces ahí tenemos Indumil, Cremil, que es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tenemos Atena, tenemos
la Defensa Civil Nacional Colombiana, tenemos CASUR, tenemos, o sea, son 19 empresas. 19 empresas carcomidas por la corrupción, Pablo, que no se han tocado. Eso es lo que denuncia, pues yo creo que la vehemencia de Alfredo Serrano es porque Alfredo Serrano sí que ha investigado mucho esa corrupción. Y mientras por una parte se muestran resultados operacionales, por la otra parte todo está oculto. Son mafias conformadas, organizaciones que están ahí y nadie las toca, Pablo. O sea, nadie las toca. Yo he hecho una cantidad de denuncias a Agencia Logística de las Fuerzas Militares, una de las entidades del Grupo Empresarial del Sector Defensa. Es una entidad carcomida por la corrupción. Yo he hecho unas denuncias tan graves y tan grandes de directores regionales de esta entidad inmersos en corrupción. Tienen denuncias hasta por acoso sexual, Pablo, y nadie los toca. O sea, esas personas son intocables. Hay hasta un coronel que es la regional Valle del Cauca, un coronel de apellido Pedraza, y no estoy mal. Lo he denunciado hasta la saciedad. Esta persona está inmerso en corrupción. Cuando estaba activo, inclusive lo desvincularon del ejército porque el hombre salió por ahí inmerso en corrupción. Imagínate. Lleva más de 6 años en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. ¿Tú crees que lo han tocado? No. Tiene hasta denuncias por acoso sexual, imagínate, y no lo tocan. Y si nos vamos más allá, la industria militar, Indumil, hombre, en Indumil también es una corrupción rampante. Universidad Militar Nueva Granada. Una cosa, ¿qué pasa? ¿En el ejército es que no tiene que dar cuentas a nadie o que cómo se permite tanta corrupción dentro del ejército? Porque es una cosa que todos lo sabemos, sucede. Colombia es un país corrupto, pero es que el ejército encima tiene como un régimen especial de inmunidad, ¿no? No, mira, Pablo, que aquí no es tanto enfocarnos en el ejército como institución. Supongamos cuando yo estoy hablando de estas empresas, de estas entidades, estas entidades están, si tú haces un estudio, un análisis de estas 19 entidades del Grupo Empresarial del Sector Defensa, todas están gerenciadas por militares en retiro, de grado generales y coroneles. Impunidad total. Entonces, cuando tú tocas una entidad de estas y sacas a relucir un caso de corrupción, pues estas personas automáticamente se blindan, porque para ellos la lealtad es no exponerlos, para ellos la lealtad es que todo se tiene que manejar por debajo de la mesa. Y si tú logras que una persona de estas la saquen, el que recibe el cargo va a ser una persona recomendada por el que salió, con el fin de que no le escarben y de que no saquen a relucir toda esta corrupción tan rampante que hay. O sea, esos son mafias que ya están organizadas, Pablo. Pero organizadas con puertas giratorias, ¿no? Salen del ejército. Exacto. Y luego van y lo más triste, Pablo, es que no hay una veeduría veeduría como tal, los entes de control no actúan, esto es una sinvergüencería, eso parece una alianza entre mafias, donde todo el mundo come, donde todo el mundo hace la repartija, la tajada y nadie dice nada. O sea, esto deja mucho que desear. Y como nos dimos cuenta, esto decía él acerca de lo que ha pasado con el ministro de Defensa. Los invito a todos ustedes a que opinen lo que crean respecto a este caso. Nosotros seguiremos trabajando con el mensaje que nos ha dado el presidente, la construcción de paz en nuestro territorio, la construcción de un mejor país en reconciliación, para así lograr lo que tanto anhelamos y seguir replicando esta información tan valiosa para que Colombia conozca la verdad y entre todos nos unamos como país, como territorio, en un solo propósito: Colombia en paz y siempre un lindo territorio. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia y construyendo paz, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.